Rusia es el país más extenso del planeta, un territorio que abarca 11 usos horarios y regiones tan remotas que durante siglos permanecieron aisladas incluso para sus propios habitantes. Desde las ciudades cerradas de la era soviética hasta los bosques, lagos y montañas de Siberia, existen zonas donde ocurrieron hechos que nunca fueron explicados del todo o que quedaron enterrados bajo el silencio oficial. Lo que van a escuchar no son teorías inventadas ni simples leyendas sin contexto, sino casos documentados, relatos culturales y hechos extraños que forman parte del lado más oscuro de este país. Bienvenidos al iceberg de los casos y misterios más inquietantes de Rusia. El 23 de enero de 1959, 9 excursionistas del Instituto Politécnico de los Urales, liderados por Igor Dyatlov, partieron hacia la montaña Kholat-Syakhl, en el norte de los Urales. El grupo estaba compuesto por estudiantes y graduados con experiencia en travesías invernales extremas. El 1 de febrero de 1959, montaron su tienda en una ladera expuesta, lejos del bosque, algo poco común para protegerse del viento. Y esa noche ocurrió algo que nunca quedó claro, ya que nada más se supo de ellos. Días después, los rescatistas encontraron la tienda rasgada desde dentro, con botas, abrigos y comida aún en su lugar. Las huellas indicaban que el grupo bajó caminando, algunos descalzos, en temperaturas cercanas a menos 30 grados centígrados. 5 cuerpos aparecieron primero, muertos por hipotermia, pero sin señales de lucha. Los otros 4 fueron hallados meses después en un barranco, con lesiones internas graves, como fracturas de cráneo y costillas, sin heridas externas visibles. A una de las víctimas le faltaba la lengua y parte del rostro. Además, se detectó radiación en algunas prendas, algo que nunca fue explicado de forma convincente. El informe oficial en mayo de 1959 cerró el caso diciendo que murieron por una fuerza natural irresistible, sin especificar cuál, y el área fue cerrada durante años. La mañana del 30 de junio de 1908, alrededor de las 7:17 horas, una explosión masiva sacudió la región del río Podkamenaya-Tunguska, en Siberia Central, Imperio Ruso. El estallido ocurrió a varios kilómetros de altura y fue tan potente que derribó más de 80 millones de árboles en un área de unos 2.000 kilómetros cuadrados. Testigos a cientos de kilómetros describieron una bola de fuego cruzando el cielo, seguida de una onda expansiva que rompió ventanas y lanzó personas al suelo. Sin embargo, cuando las primeras expediciones científicas llegaron en 1927, no encontraron cráter ni restos claros de un meteorito. Los árboles estaban quemados y caídos en forma radial, pero el suelo permanecía intacto. Durante décadas, el área mostró anomalías, como crecimiento acelerado de vegetación y comportamientos extraños en animales. También se registraron noches inusualmente brillantes en Europa días después del evento. Aunque hoy se acepta que fue un asteroide o cometa que explotó en el aire, persisten dudas sobre su composición exacta y la energía liberada. El 15 de febrero de 2013, a las 9:20 de la mañana, un meteoro de aproximadamente 20 metros de diámetro entró a la atmósfera sobre la ciudad de Chelyabinsk, en el óblast del mismo nombre, al sur de Rusia. El objeto viajaba a más de 60.000 kilómetros por hora y explotó en el aire a unos 30 kilómetros de altura, liberando una energía estimada en 400 a 500 kilotones, varias veces superior a la bomba de Hiroshima. Aunque no impactó directamente contra el suelo, la onda expansiva fue suficiente para romper ventanas en un radio de más de 90 kilómetros, dañar miles de edificios y herir a más de 1.500 personas, en su mayoría por vidrios. Lo inquietante no fue solo la explosión, sino el hecho de que el meteoro no fue detectado previamente por ningún sistema de monitoreo, a pesar de que cruzó un espacio aéreo altamente vigilado. Durante los minutos posteriores, muchos testigos reportaron interferencias en comunicaciones, alarmas que se activaron sin razón y una sensación de presión intensa seguida de silencio absoluto. En los días siguientes, fragmentos del meteoro fueron recuperados en el lago Chebarkul, pero algunos restos jamás fueron catalogados oficialmente. El león cavernario
Fue un gran felino que habitó Eurasia y América del Norte durante el Pleistoceno, desapareciendo hace unos 12.000 años. Era más grande que los leones actuales y estaba adaptado a climas fríos, cazando grandes herbívoros como bisontes y renos. Durante mucho tiempo, su apariencia real fue una incógnita, ya que solo se conocía por huesos y representaciones rupestres. En 2015, se descubrieron 2 cachorros de león cavernario, bien conservados en el permafrost de la región de Yakutia, en Siberia, bautizados como Uyan y Dina. Estos ejemplares de la edad de hielo tenían una antigüedad estimada de 55.000 años y mostraron un nivel de preservación que permitió estudiar sus tejidos blandos y pelaje. Posteriormente, entre 2017 y 2018, se hallaron otros 2 ejemplares, con piel, bigotes, garras y órganos internos intactos. Los análisis confirmaron que murieron hace más de 28.000 años. Lo poco divulgado es que estos hallazgos permitieron estudiar tejidos blandos por primera vez, revelando detalles sobre su desarrollo y posibles causas de muerte que aún no son concluyentes. El llamado experimento ruso del sueño es una creepypasta surgida en foros de Internet a inicios de la década de 2010, pero está claramente inspirada en prácticas reales de experimentación soviética realizadas entre las décadas de 1940 y 1950. La historia sitúa los hechos en 1947, cuando 5 prisioneros políticos fueron encerrados en una cámara sellada y expuestos a un gas experimental que supuestamente impedía el sueño durante 15 días, a cambio de su libertad. Aunque el relato es ficticio, muchos detalles coinciden inquietantemente con documentos desclasificados sobre pruebas soviéticas con gases, privación sensorial y aislamiento extremo. Lo desconocido y perturbador del caso no es el cuento en sí, sino por qué resultó tan creíble para quienes conocían la historia de la Unión Soviética. Durante ese periodo, el KGB realizó experimentos con prisioneros en laboratorios cerrados, especialmente relacionados con resistencia humana, estrés prolongado y control del comportamiento. No existen registros oficiales de este experimento exacto, pero sí de estudios donde los sujetos desarrollaron psicosis, automutilación y colapsos mentales tras días sin dormir. El 27 de septiembre de 1989, en la ciudad de Voronezh, al suroeste de Rusia, varios niños que jugaban en un parque afirmaron ver un objeto esférico rojo descender del cielo. Según los testimonios recogidos por la policía local y posteriormente por la agencia estatal, el objeto aterrizó brevemente y de él descendieron seres humanoides de más de 2 metros de altura, con cuerpos robustos, cabezas pequeñas y ojos brillantes. Algunos testigos aseguraron que uno de los seres apuntó a un niño con un dispositivo, provocando que desapareciera durante varios segundos antes de reaparecer en el mismo lugar. Lo extraño es que no se trató solo de relatos infantiles, ya que adultos de la zona afirmaron haber visto luces intensas y una figura elevada caminando cerca del objeto. Aunque nunca presentaron pruebas concluyentes, hasta hoy no existe una versión oficial definitiva de lo que ocurrió esa tarde en Voronezh. El caso del cosmonauta fantasma trata sobre la posibilidad de que la Unión Soviética enviara personas al espacio antes de reconocer oficialmente sus primeras misiones tripuladas, y que algunas de esas misiones terminaran en tragedia y fueran ocultadas. Durante los primeros años de la carrera espacial, el programa soviético estaba rodeado de secreto absoluto, y cualquier fracaso podría dañar la imagen del país. Entre 1960 y 1964, los radioaficionados italianos Achille y Giovanni Giudica Cordiglia afirmaron haber captado señales de radio procedentes del espacio con voces en ruso pidiendo ayuda. En una de las grabaciones más conocidas, una voz femenina informa que la nave se está calentando de forma peligrosa y que está perdiendo el control. Hasta que la transmisión se corta por completo. Ninguna misión oficial soviética coincide con esas fechas ni reconoce ese lanzamiento.
La madrugada del 17 de julio de 1918, en la ciudad de Ekaterimburgo, el último zar de Rusia, Nicolás II, fue asesinado junto a su esposa Alexandra y sus 5 hijos dentro de la casa Ipatiev, donde se encontraban retenidos por las autoridades bolcheviques. La decisión se tomó en un contexto de guerra civil y temor a que la familia fuera rescatada por fuerzas contrarias al nuevo régimen. Después de la ejecución, los cuerpos fueron sacados en secreto de la ciudad y llevados a una zona boscosa. Allí, los responsables intentaron ocultar lo ocurrido usando métodos improvisados y cambiando varias veces el lugar donde dejaron los restos. Durante décadas, el gobierno soviético mantuvo el caso envuelto en silencio, negando información y generando versiones contradictorias. Esto permitió que surgieran rumores sobre posibles sobrevivientes y que el paradero real de los cuerpos fuera desconocido durante muchos años. No fue hasta finales del siglo XX que estudios científicos confirmaron la identidad de los restos hallados. La chuchunja es una criatura humanoide descrita en relatos del norte de Siberia, especialmente en regiones de Yakutia y la cuenca del río Lena. Los primeros informes escritos aparecieron a finales del siglo XIX y principios del XX, recogidos por exploradores y etnógrafos rusos. Se la describe como un ser alto, cubierto de pelo oscuro o gris, con rasgos humanos y comportamiento agresivo, pero a diferencia de simples leyendas, varios informes provienen de cazadores y comerciantes que afirmaron haberla visto de cerca e incluso haber sido atacados. En algunos casos, se reportaron restos de animales mutilados de forma extraña, atribuidos a esta criatura. Durante la era soviética, ciertos investigadores locales recopilaron testimonios, pero el tema fue considerado incómodo y poco científico, por lo que no recibió apoyo oficial. No existe evidencia física confirmada, pero tampoco una explicación clara que descarte completamente los encuentros reportados. El Hospital Kobrinskaya comenzó a construirse en Moscú en 1980, con la intención de ser uno de los complejos médicos más grandes de la Unión Soviética. Sin embargo, en 1985, la obra fue abandonada de forma repentina, oficialmente por problemas de financiación y errores estructurales, aunque nunca se publicó un informe técnico completo. El edificio quedó a medio terminar, con sótanos inundados y pasillos sin terminar, convirtiéndose rápidamente en un punto de interés para grupos marginales. Vecinos denunciaron ruidos, luces y movimientos nocturnos, incluso cuando el lugar estaba sellado. En informes policiales internos se menciona la dificultad para patrullar el edificio completo, ya que su diseño generaba zonas ciegas imposibles de controlar. Sectas, rituales improvisados y enfrentamientos violentos fueron documentados hasta su demolición en 2018. En mayo de 1933, más de 6.700 personas fueron deportadas por el régimen soviético a una pequeña isla del río Obi, en Siberia Occidental, conocida como Nasino. Eran prisioneros, vagabundos y ciudadanos considerados indeseables, enviados sin herramientas, refugio ni alimentos suficientes. La isla era pantanosa, infestada de insectos y sin árboles adecuados para construir. En cuestión de días, comenzaron las muertes por frío, hambre y enfermedades. La comida, principalmente harina, se entregaba sin medios para cocinarla, lo que provocó disentería masiva, y a medida que la situación empeoraba, se registraron actos de violencia extrema y canibalismo, documentados posteriormente en informes internos del partido. Guardias armados ejecutaban a quienes intentaban huir nadando, y en menos de 3 meses, más de 4.000 personas murieron. El caso fue ocultado deliberadamente y solo salió a la luz décadas después gracias a archivos desclasificados. En agosto de 1996, en el asentamiento de Kaolinovi, cerca de la ciudad de Kishtim, una mujer llamada Tamara Prosvirina afirmó haber encontrado una pequeña criatura en el bosque. Medía menos de 30 centímetros. Tenía una cabeza grande, piel gris y un cuerpo delgado con forma humanoide. La mujer la llevó a su casa y aseguró que estaba viva durante algunos días. Tras la muerte de Prosvirina, la policía encontró el cuerpo de la criatura envuelto en una tela y lo llevó para análisis.
Los médicos forenses concluyeron que se trataba de un feto humano con deformaciones severas. Aún así, el caso no fue tratado como un simple hallazgo médico. La ciudad de Kishtim se encuentra cerca de la planta nuclear de Mayak, una de las zonas más contaminadas por radiación en la historia soviética, por lo que se realizaron estudios preliminares, pero el cuerpo desapareció de custodia oficial. No existen registros claros de su destino final. En la madrugada del 20 de septiembre de 1977, habitantes de Petrozavodsk, en la entonces República Socialista Soviética de Karelia, observaron un objeto brillante en el cielo que parecía emitir rayos de luz hacia la ciudad. Testigos describieron una forma similar a una medusa luminosa que permaneció visible durante varios minutos antes de desaparecer, y tras el evento se reportaron daños menores en ventanas, con orificios circulares cuyo origen nunca fue aclarado. El caso fue lo suficientemente serio como para que la Academia de Ciencias de la URSS iniciara investigaciones formales, aunque más tarde se sugirió que pudo estar relacionado con el lanzamiento del satélite Cosmos 955 desde el cosmódromo de Plesetsk. Esa explicación no logró responder todos los detalles, especialmente la duración, la forma observada y los efectos físicos reportados en tierra. El fenómeno impulsó la creación de programas soviéticos dedicados al estudio de eventos aéreos anómalos. El 24 de mayo de 1970, en la península de Kola, al noroeste de la Unión Soviética, científicos soviéticos comenzaron una perforación cuyo objetivo oficial era estudiar la corteza terrestre. El proyecto se llamó SG-3 y estaba ubicado cerca de la frontera con Noruega, en una zona militarizada y de acceso restringido. Durante más de una década, el pozo avanzó sin problemas aparentes, hasta que alcanzó profundidades donde los modelos científicos ya no coincidían con la realidad. En 1989, el pozo llegó a 12.200 metros, convirtiéndose en la perforación más profunda jamás realizada por el ser humano. Lo inquietante no fue la profundidad, sino lo que encontraron. A partir de los 7.000 metros, las temperaturas eran mucho más altas de lo esperado, superando los 180 grados Celsius, lo que hacía imposible seguir perforando con seguridad. Además, se descubrió agua atrapada en rocas que, según la teoría, debían ser completamente secas, lo que indicaba procesos geológicos desconocidos. El proyecto fue abandonado oficialmente en 1992 tras la caída de la Unión Soviética y el sitio quedó sellado y olvidado. Las formaciones rocosas de Mampupuner se encuentran en la República de Komi, al norte de los montes Urales, y miden entre 30 y 42 metros de altura, aunque la explicación geológica indica que son restos erosionados de antiguas montañas formadas hace más de 200 millones de años. Los pueblos indígenas Mansi conservaron una versión muy distinta. Según sus relatos, en una fecha no precisa, pero anterior a la llegada rusa a la región, 7 gigantes intentaron cruzar las montañas para destruir una tribu, pero fueron convertidos en piedra por un chamán. Lo extraño es que durante expediciones soviéticas, realizadas entre 1950 y 1970, varios investigadores anotaron sensaciones de desorientación, fallos en brújulas y un silencio anormal alrededor de las formaciones. El acceso al sitio fue restringido durante años y su estudio no fue prioritario pese a su importancia geológica. La bestia Indrik aparece en textos rusos medievales, especialmente en el libro de palomas del siglo XV, donde se la describe como una criatura gigantesca que vive bajo tierra, capaz de provocar terremotos al moverse. Según estas descripciones, Indrik tenía un solo cuerno, un cuerpo enorme y una fuerza imposible de detener. Durante siglos fue considerada una criatura mítica, pero algunos investigadores modernos han señalado similitudes llamativas entre Indrik y restos de rinocerontes lanudos descubiertos en Siberia a partir del siglo XIX. El lago Labinkir se encuentra en la República de Sajá, en Siberia Oriental, en una región tan remota que durante décadas solo fue accesible por helicóptero o largas expediciones a pie. El 12 de octubre de 1953,
una expedición geológica soviética liderada por Viktor Tverdokhlebov informó oficialmente haber visto una criatura de gran tamaño moviéndose bajo la superficie del lago. El informe fue archivado por la Academia de Ciencias de la Unión Soviética y permaneció clasificado durante años. Lo extraño del lago no es solo la criatura descrita, sino su comportamiento físico. Los testigos describieron al animal como largo, oscuro y con movimientos lentos, capaz de romper la superficie del agua. Además, existen registros de personas que desaparecieron cerca del lago entre las décadas de 1950 y 1970, incluyendo pescadores y miembros de expediciones, sin que se encontraran cuerpos. En 1962, una misión militar intentó explorar el fondo del lago, pero el operativo fue cancelado sin explicación pública. El cráter de Batagaica se encuentra en la República de Sajá, en Siberia Oriental, cerca del pueblo de Batagay, y comenzó a formarse a finales de la década de 1960 tras la deforestación masiva de la zona. Lo que inicialmente fue un pequeño hundimiento del terreno se transformó con los años en una gigantesca fractura de más de 1 kilómetro de largo y hasta 100 metros de profundidad. A medida que el permafrost se derrite, el cráter sigue creciendo de forma constante, exponiendo capas de suelo congelado que no habían visto la luz en cientos de miles de años. Durante estudios realizados entre 2014 y 2021, científicos descubrieron restos de plantas, animales y sedimentos extremadamente antiguos, algunos datados en más de 600.000 años. Sin embargo, lo menos conocido es que el cráter altera el microclima local, generando deslizamientos repentinos y ruidos profundos que los habitantes describen como explosiones subterráneas. No existen barreras naturales que detengan su expansión, y las autoridades locales han reconocido que no hay forma realista de contenerlo. En agosto de 2016, en la península de Yamal, al norte de Siberia, un brote de ántrax provocó la muerte de un niño de 12 años y la hospitalización de más de 20 personas. El origen del brote no fue una falla moderna, sino algo mucho más antiguo. Investigadores rusos confirmaron que el deshielo del permafrost había expuesto el cadáver congelado de un reno infectado hacía más de 70 años. Las bacterias habían permanecido inactivas, pero vivas. Este caso abrió una línea de investigación inquietante. Desde 2014, científicos del Instituto Vector y de universidades rusas lograron revivir bacterias y virus atrapados en el permafrost durante más de 30.000 años, como el Mollivirus sibericum. Aunque estos organismos no atacan humanos, demostraron que patógenos antiguos pueden sobrevivir intactos durante milenios. Lo preocupante es que el permafrost cubre restos de animales, humanos y antiguos asentamientos afectados por epidemias desconocidas, y muchos de esos microorganismos nunca fueron estudiados. A medida que Siberia se calienta y el suelo se derrite, estos agentes pueden liberarse sin control. El 29 de septiembre de 1957, en la instalación nuclear secreta de Mayak, cerca de la ciudad de Kishtim, ocurrió una explosión en un tanque de residuos altamente radiactivos. El sistema de enfriamiento había fallado durante meses sin ser reparado. La explosión liberó una nube contaminante que se extendió por más de 20.000 kilómetros cuadrados en los Urales. Miles de personas fueron expuestas a radiación peligrosa y aldeas enteras fueron evacuadas en secreto. A los habitantes no se les dijo la causa. Los médicos recibieron órdenes de no mencionar la radiación en los diagnósticos. Durante años, la población bebió agua contaminada y cultivó alimentos en suelo tóxico. El gobierno soviético negó el accidente durante décadas. Documentos fueron destruidos y mapas alterados. No fue hasta finales de los años 80 que el desastre fue reconocido oficialmente. Incluso hoy, el número real de víctimas sigue siendo desconocido. La anomalía magnética de Kursk se localiza en el suroeste de Rusia, principalmente en las regiones de Kursk, Belgorod y Oriol. Fue detectada oficialmente en 1931, cuando ingenieros soviéticos notaron que las brújulas dejaban de funcionar correctamente en zonas específicas. La causa
es una enorme concentración de hierro bajo tierra, una de las mayores del planeta, extendiéndose por cientos de kilómetros. Para entenderlo de forma simple, el hierro altera el campo magnético natural de la Tierra, y en esta zona hay tanto hierro que los instrumentos se confunden. En algunos puntos, las agujas de las brújulas giran sin control o apuntan en direcciones incorrectas. Durante la Segunda Guerra Mundial, pilotos soviéticos reportaron fallos de navegación al sobrevolar la región, y varios accidentes aéreos fueron atribuidos a errores de orientación. Aunque hoy se explica de forma geológica, durante décadas fue considerada una zona peligrosa para la navegación y la tecnología, y muchas áreas permanecieron restringidas sin que la población supiera el motivo real. El lago Brosno se encuentra en la región de Tver, al oeste de Rusia, y desde al menos el siglo XIII existen relatos locales sobre una criatura que vive en sus profundidades. Sin embargo, el caso tomó un giro extraño en 1854, cuando campesinos informaron que un animal emergió del lago y atacó caballos cerca de la orilla. Estos testimonios fueron registrados en archivos regionales del Imperio Ruso. Durante la era soviética, el lago fue utilizado ocasionalmente para ejercicios militares. En 1928, un informe interno del Ejército Rojo mencionó movimientos anómalos bajo el agua que no coincidían con peces conocidos. En 2002, buzos intentaron explorar el fondo del lago, pero la misión fue interrumpida tras detectar objetos grandes moviéndose en aguas profundas, según declaraciones posteriores. El lago tiene zonas muy profundas y baja visibilidad, lo que dificulta cualquier investigación completa. El 25 de septiembre de 2002, a las 23:35 hora local, un objeto luminoso cruzó el cielo de la región de Irkutsk, en Siberia Oriental, cerca del río Vitim. Testigos describieron un destello intenso, seguido de una explosión en el aire, similar a la de Tunguska, pero mucho menor. En los días posteriores, expediciones rusas encontraron árboles derribados y zonas quemadas en un área remota y de difícil acceso, pero a diferencia de otros meteoritos, no se halló un cráter definido ni fragmentos claros del objeto. Los patrones de daño indicaban una explosión aérea, pero la energía estimada variaba según los estudios, lo que generó discrepancias entre científicos. Algunos investigadores señalaron similitudes con Tunguska, especialmente en la forma en que los árboles fueron derribados. El evento pasó casi desapercibido a nivel mundial por ocurrir en una zona poco habitada, pero dentro de Rusia generó interés por la frecuencia de explosiones atmosféricas en Siberia. El Vanik es una figura del folclore eslavo oriental documentada desde al menos el siglo XVI en regiones rurales de Rusia, especialmente en zonas del norte y del Volga. Se le describe como un espíritu que habita las banias, los baños de vapor tradicionales rusos, lugares cerrados, húmedos y aislados, donde la gente se bañaba en soledad o en pequeños grupos. A diferencia de otros espíritus domésticos, el Vanik no protegía a los humanos, sino que reaccionaba de forma violenta cuando se rompían ciertas normas no escritas, como entrar al baño después de medianoche, hacerlo en silencio absoluto o usar la bania sin permiso ritual. Los registros etnográficos del siglo XVII mencionan muertes por asfixia, caídas y ahogamientos dentro de estos baños, atribuidas al Vanik, ya que las víctimas eran encontradas sin signos claros de lucha. El lago Karachay está ubicado cerca del complejo nuclear de Mayak, en los Urales del Sur, y durante décadas fue utilizado de forma secreta como depósito de residuos radiactivos. Entre 1951 y 1957, el gobierno soviético vertió directamente desechos altamente radiactivos en el lago, sin informar a la población local ni establecer perímetros de seguridad adecuados. Lo más inquietante es que, a principios de la década de 1960, se determinó que permanecer cerca del lago durante apenas unos minutos podía ser letal debido a la radiación extrema. A diferencia de Chernóbil, Karachay permaneció oculto durante décadas y fue sellado gradualmente con bloques de hormigón a partir de los años 70. El 2 de abril de 1979, en la ciudad de Sverdlovsk,
hoy Ekaterimburgo, ocurrió uno de los accidentes biológicos más graves del siglo XX. Una instalación militar secreta, dedicada a la investigación de armas biológicas, liberó accidentalmente esporas de anthrax al ambiente debido a un error en el sistema de filtración. En los días siguientes, decenas de personas comenzaron a enfermar con síntomas respiratorios severos, fiebre alta y colapso rápido de órganos. Al menos 66 personas murieron, aunque el número real podría ser mayor. Las autoridades soviéticas afirmaron durante años que el brote se debía a carne contaminada vendida en el mercado negro y prohibieron cualquier investigación independiente. Los médicos recibieron órdenes de falsificar certificados de defunción y el área afectada fue sellada, sin explicaciones públicas. No fue hasta 1992, tras la caída de la Unión Soviética, que documentos oficiales confirmaron que se trató de una fuga de un programa militar prohibido por tratados internacionales. Lo más inquietante es que el patrón de muertes seguía exactamente la dirección del viento de aquella mañana.